Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Nos encontramos ya en un nuevo desarrollo de la lección de esta semana que hemos estado estudiando acerca del Evangelio de Juan. El título para el día de hoy tenemos el verbo era Dios. Estaremos hablando acerca de esa gloria del Padre junto al Hijo y cómo Jesucristo comparte la misma naturaleza con el Padre. Estaremos desarrollando paso a paso y quisiéramos que también donde están ustedes nos puedan acompañar, invitarles que ustedes puedan escudriñar las Escrituras sabiendo que en ellas tenemos la vida eterna. Antes de poder comenzar, quisiéramos invitarle, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador y que Él sea quien nos dirija. Padre eterno, gracias por un nuevo día, gracias porque permite que lleguemos y seamos parte de su pueblo. Acompáñenos, Señor, en este día, abra nuestra mente, nuestro corazón y que este mensaje pues sea de el alimento, Señor, para tus hijos. Gracias, Padre, denos a conocer lo que usted tiene en su palabra y que nosotros pues podamos disfrutar de este estudio. Le pedimos estos favores porque confiamos en la preciosa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Bien, queridos hermanos, tenemos ya el verso para memorizar o el verso de memoria, San Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces comienza mencionando Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Refiriéndose para Cristo, como en esa magnificencia que tenía en el cielo, vino a ser hecho hombre y vino a dar su vida por todo aquel hombre que había tenido un arrepentimiento sincero. San Juan nos presenta de esta manera al verbo hecho carne y cómo habitó entre los hombres. El testimonio en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 267 y 268 dice: desde toda la eternidad Cristo estuvo unido con el Padre, y cuando se revistió de la naturaleza humana siguió siendo uno con Dios. Entonces, tomemos algo en cuenta, que cuando Cristo se viste de la naturaleza humana, no es que porque se había revestido de la naturaleza humana, era completamente hombre y no tenía algún atributo por parte del cielo. Él fue hombre, pero a la vez también fue Dios. Pero para que se pueda entender, Él fue hombre con su naturaleza pecaminosa, pero a la vez fue Dios encarnado o vestido de la humanidad. No fue Dios con toda su gloria, con su omnipresencia, con su omnisapiencia, con su omnipotencia, no. Fue Dios en carácter, fue Dios en su naturaleza divina. A eso es lo que se está refiriendo cuando menciona el testimonio y también cuando la palabra nos menciona de esta manera a lo que dice el libro de Mateo, que su nombre sería Emmanuel, que traducido sería Dios con nosotros. Entonces el testimonio dice, y cuando se revistió de la naturaleza humana, siguió siendo uno con Dios. Entonces, eso es lo que debemos comprender. Cuando menciona que es uno con Dios, significa que es el mismo Dios también, porque
Ya sabemos esta historia de alguna manera, que el Señor Jesús mismo le dijo a uno de sus discípulos, cuando el discípulo le dice, muéstranos al Padre, él menciona, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces? Si me has visto a mí, has visto al Padre, le menciona a uno de sus discípulos. Entonces podemos entender que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, se había revestido de esa naturaleza humana para poder presentarse y salvar a la humanidad que se estaba perdiendo por completo. Dice Juan capítulo 1, 1 y 2. Juan capítulo 1, 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está claro que en el principio era Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dos seres en uno. Este era el principio con Dios. Eso es lo que podemos comprender. Este era en el principio con Dios. La palabra nos menciona que solamente existen dos seres a la cual nosotros podemos tomar en cuenta. El Padre y el Hijo. A lo cual ellos son uno solo. Esos dos seres son uno solo. Eso nos indica que tenemos a un solo Dios y también tenemos automáticamente al Hijo, que es el mismo Dios, como el Padre. Porque al ver al Hijo es como si estuviéramos viendo al Padre. Muy bien, entonces vamos a leer el deseado de todas las gentes en la página 11, dice: Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Entonces, desde la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Ya tenemos suficiente prueba de lo que dice la palabra, de lo que dice el testimonio. No podemos dudar a lo que menciona. Y la pregunta dice, ¿qué naturaleza ha poseído Jesús desde la eternidad? Y vamos a responder con un párrafo del testimonio: la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria, vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. La imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria, vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Entonces, la imagen de su grandeza, la naturaleza que había poseído allá o desde la eternidad. El libro de Juan, capítulo 1, 3 y 10. Vamos a leer el capítulo 1, el verso 3 y el verso 10. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces está claro lo que menciona: todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por Jesucristo. Porque el Hijo que vino a esta tierra ya había existido antes de la creación, y Él mismo, con su poder omnipotente, había creado el mundo. Entonces dice el verso 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. En otras palabras, el mundo fue hecho por la palabra únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él mismo menciona en el capítulo 4 de Mateo y verso 4 que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice, el deseado de todas las gentes, fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su naturaleza. Suyo es el mar, pues que Él lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con sus cantos.
Entonces fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. ¿Sí? Esta parte acerca del verbo, o el verbo que era Dios, de alguna manera podría haber confusión y no entenderse. Muchos tienen la idea de creer que el verbo únicamente, que era Cristo y habitó acá en la tierra, no tenía que ver nada con la divinidad, porque automáticamente Él fue un simple ser humano como nosotros. Pero si nosotros estudiamos a profundidad, vamos a entender que Él es el mismo Dios, es lo que menciona el testimonio y la propia palabra del Señor. Entonces dice, ¿quién separó los cielos y puso el fundamento de la tierra? Fue nuestro Señor Jesucristo. La respuesta fue nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan, el capítulo 1, del 4 al 9, dice lo siguiente. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo, o que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces podemos ver, mis queridos hermanos, que en él estaba la vida y la vida era la luz. Esa luz que resplandece en medio de la oscuridad del hombre y que puede darle luz para poder vivir, para poder seguir un camino trazado por el Maestro. Dice el testimonio que se encuentra en la Educación, página 69, por medio de Cristo había sido transmitido cada rayo de luz divina que llegara a nuestro mundo caído. Por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios fue transmitido la luz y que alcance a este mundo caído. Él había sido quien habló por medio de todo aquel que en el transcurso de los siglos declaró la palabra de Dios al hombre. Dice, Él había sido quien habló por medio de todo aquel, todos los patriarcas y profetas, de los discípulos, todas las excelencias manifestadas en las almas nobles y grandes de la tierra eran reflejos suyos. De aquí la palabra en el libro de Mateo capítulo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Aquel que se acercó a Él y lo aceptó como su único Salvador, llegaron muchos de ellos a ser luces para su tiempo. Y hoy, en esta época que vivimos, también existe hombres que resplandecen a través de la luz que Él les da. ¿De quién emana toda vida y toda luz verdadera? Por medio de Cristo ha sido transmitido cada rayo de luz. Por medio de Cristo ha sido transmitido cada rayo de luz. El Verbo era Dios. Estamos mencionando que Jesucristo mismo era Dios, que había existido desde el principio, que tenía prácticamente la potestad de hacer y deshacer las cosas que Él quería. En el libro de Isaías, el capítulo 7 y el verso 14, vamos a leer y vamos a ver qué dice el profeta Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías ya mencionaba quién iba a nacer. Y a través de su profecía menciona que nacería aquel hijo y su nombre sería Emmanuel, que traducido dice sería Dios con nosotros. Entonces, el deseado de todas las gentes, en la página 15 dice, desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores.
porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador, en la tierra vemos a Dios con nosotros. Entonces, algo interesante que menciona el testimonio, porque en toda doctrina de gracia, dice, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda adoración divina presentada a la vida del Salvador, en la tierra vemos a Dios con nosotros. Entonces todo acto, toda dádiva derramada por parte de los hombres, automáticamente podemos ver, dice, a Dios con nosotros. ¿Y por qué? Por medio de las obras que Él hace y del carácter que representa o que está representando cada hombre y cada persona. Entonces dice la pregunta, ¿cómo se llama a Jesús en Isaías? Vamos a poner el nombre, dice Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que dice, que menciona el profeta Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. La respuesta para esta pregunta, y vamos a buscar Lucas capítulo 19 y vamos a leer el verso 10. Lucas capítulo 19 y vamos a leer el verso 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dice el escritor Lucas, y vamos a ver lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 16 y 17. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, dice, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. El testimonio dice algo interesante, que Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Lo contrario, cuando nosotros deberíamos sufrir el castigo, Él sufrió el castigo por nosotros. Y cuando Él debería recibir la recompensa, nosotros recibimos por Él. Eso significa la grandeza de Dios para con sus hijos a través de su Hijo Jesucristo. Entonces dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿En qué se tornó Jesús al asumir nuestra naturaleza humana? En un Salvador para los pecadores arrepentidos. En un Salvador para los pecadores arrepentidos. En eso es lo que el Señor Jesús asumió su responsabilidad de poder ser el Salvador. Entonces, queridos hermanos, amigos, y todos los que escuchamos a través de este espacio, estamos nosotros convencidos de que el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Y si estamos convencidos, entonces seguiremos avanzando porque Él lo quiere. Dice también el libro de Filipenses, el capítulo 2, el verso 8 y 9. El libro de Filipenses, te invito a buscar ahí si tienes tu Biblia, y vamos a buscar el capítulo 2 y el verso 8 y el verso 9. Dice la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué interesante, porque lo que no pudo hacer Adán, él ha logrado concretar y tuvo una vida santa. Si Adán hubiese mantenido su lealtad, entonces hubiese sido un reflejo únicamente de él, pero él vino a completar o vino
a enseñar lo que se ha podido hacer en la estadía en esa tierra. Dice el Ministerio de la Bondad, página 251. A pesar de que Dios es un amigo para los ciegos y los infortunados, Él no excusa sus pecados. Requiere de ellos que se sobrepongan y perfeccionen un carácter cristiano en el nombre de Jesús, que venció en su beneficio. Pero Jesús se compadece de nuestras debilidades y está pronto para darnos fuerza, para que cobremos ánimo en la aflicción, que resistamos las tentaciones de Satanás, si echamos nuestra carga sobre Él. Entonces dice, a pesar de que Dios es un amigo para los ciegos y los infortunados, Él no excusa sus pecados. Y al no excusar sus pecados, Él requiere de ellos que se sobrepongan y perfeccionen un carácter cristiano, en el nombre únicamente de Cristo. Él vence, dice, en su beneficio, Jesús se compadece de nuestras debilidades, a lo que dice el apóstol Pablo, que se humilló a sí mismo haciéndose obediente, ¿no? Y estando en la condición de hombre, dice. Entonces, queridos hermanos, ¿de qué se compadeció nuestro maestro de la raza humana? Ya tenemos la respuesta, de la muerte que iba a sufrir el pecador. Él se compadece del hombre que estaba condenado a muerte, del hombre que ya no tenía oportunidad de salvación. Se compadece porque Él había creado al hombre del polvo de la tierra y fue tan triste que el hombre cayera. Entonces, lo interesante es que Él lo rescató. Llegamos a la parte final. En conclusión, sabemos que el Hijo de Dios vino al mundo a vivir una vida igual a nosotros, pero sin pecado. Entonces, Él vino a vivir una vida como la de nosotros, pero sin pecado. El día que nosotros alcancemos esa norma, ese día entonces estaremos en Cristo, estaremos al nivel que Él pudo estar. Que el Señor nos bendiga a cada uno de los que estamos entrelazados en este estudio, que cada día podamos meditar a lo que se refiere a la palabra. Un abrazo a la distancia, que el Señor te guarde el día de hoy y mantente fiel ante su mandato. Bendiciones.